En esta mañana. Muy buenos días. Bien, anoche fue un tiempo bien bonito, bien especial. Como padres fuimos edificados en favor de nuestra generación. Ayer, como hoy, el tema es preservar mi generación. Así que si usted apenas se está conectando hoy, le invito a que saque ese tiempo para ver el de anoche. Debes de conectarlo. Vamos entonces a dar inicio esta mañana, conectando con lo que vimos anoche, la porción. Hoy es la importancia de la paternidad. Ayer era por qué debemos de esforzarnos por preservar nuestra generación, pero hoy vamos a enfocarnos a nosotros como padres, de esa importancia que tiene nuestro papel en nuestros hijos. En Isaías 58, anoche leímos de cómo el Señor espera de nosotros una conducta para poder entonces desatar todas las bendiciones que en ella está escrita, y en el Isaías 58. Pero en el versículo 12 también mirábamos cómo Dios dice que si hacemos como Él dice, según Isaías 58, entonces nuestra generación será reparadora de portillos. Entonces vamos a iniciar con esto hoy. Hay una cantidad de portillos, brechas que se han abierto en nuestras generaciones. Generación tras generación ha venido con portillos, con brechas, por donde el ladrón ha entrado, ha hurtado, ha destruido, ha quitado del seno familiar lo que es importante. Todos nuestros antepasados se equivocaron mucho. Y nosotros también nos hemos equivocado. Pero a diferencia de muchos de nuestros antepasados, usted y yo hoy tenemos la palabra de Dios, la que puede venir y enmendar, corregir, cerrar esos portillos. Esos portillos que dejaron entrar tanto dolor al alma y se reflejan en nuestras conductas. Y muchas veces vamos como intensificando esos portillos si no le permitimos a Dios que venga y traiga sanidad. Anoche concluíamos con un tiempo de oración por sanidad en la familia, sanidad en la casa, que hubiera sanidad en las relaciones de la familia, porque cada integrante es importante. Por eso me voy a tomar este minutico para hablarte de esos portillos, de esas heridas, de esos dolores en el alma que necesitan ser sanados, porque de lo contrario estaremos extendiendo más dolor a nuestra generación. En lugar de extender la palabra y conforme a lo que hemos aprendido, estamos extendiendo lo contrario y estamos generando más dolor en nuestros hijos. Ya fue suficiente con el dolor que nosotros pasamos, vivimos, pero Dios nos ofrece la oportunidad de cambiar la historia de nuestra generación. ¿Cuáles fueron esos dolores de tu alma? Eso se refleja en cómo tú estás educando a tus hijos, porque nos llevan a los extremos. Si te levantaron sin normas, entonces te vuelves severo. Si te levantaron severos, entonces te vuelves sin normas. Eso se vuelve como un arma de doble filo. Pero qué bonito cuando vamos a la Escritura y Dios nos enseña un equilibrio para edificar nuestra generación, para que ellos puedan conocer el verdadero modelo de lo que es familia, para que conozcan el verdadero modelo de lo que es ser integrante de una familia. Así que el primer llamado a nosotros como padres para preservar esta generación es buscar la sanidad de nuestra alma. Todos esos miedos, todas esas cosas que afectaron nuestra vida no puede ser más ahora. Tenemos que entregárselos a Dios y permitirle al Señor que reeduque nuestra mente y nuestro corazón para que nuestra generación se levante de forma correcta.
Por eso Isaías 58 habla de que entonces, si hacemos como Dios dice que hagamos, nuestra generación será una generación de bendición para muchos, no solo para nuestra misma casa, sino para todos los que le rodeen. Así que lo primero que quiero que escuches hoy es la necesidad de cerrar esos portillos, esas puertas abiertas al pecado en la familia, esas puertas abiertas a la iniquidad, a la transgresión, a lo que ofende a Dios. Porque de alguna manera está arraigada en el corazón y esto sigue arrastrando nuestra casa, pero no a lo bueno. Entonces hoy es un tiempo para edificarnos como padres, para poder preservar nuestra generación. Lo primero que quiero decirte entonces para dar inicio al tema de la paternidad, y es que un hijo es una gran responsabilidad. Por eso hoy día ver tantas adolescentes dando a luz sus hijos es preocupante, porque son unos niños criando niños, y criar un hijo es una gran responsabilidad. Por eso nuestra función como papás aquí es fundamental. Y quiero que entonces miremos lo que es la función de la paternidad, porque nadie le enseña a uno a ser papá. Nadie le enseña a uno a ser mamá. Eso no hay una escuela, no hay un colegio, no hay una universidad que te prepare para una labor tan importante. Entonces, si esta es la familia, el primer lugar que Dios nos manda a administrar, ¿cómo lo estamos administrando? A ti te entregan una empresa y la tienes que administrar bien y tienes que dar resultados. A ti te entregan una iglesia y entonces tenemos que dar resultados y tenemos que hacerlo bien. Pero a ti te entregaron una familia, entonces ¿cómo la estamos administrando? Entonces vamos a empezar por eso. ¿Cuál es nuestra función en la paternidad que debemos de ejercer sobre nuestra generación para que sea guardada y preservada? 1, es dar guía, direccionamiento, tanto en lo presente para esta tierra como para su vida en la eternidad. Qué importante es. ¿Cuál es entonces nuestra función como padres en el tema de paternidad? Dar guía, direccionamiento, tanto en lo presente para esta tierra como para la eternidad. Y aquí es importante que nosotros como padres nos preparemos, nos capacitemos, nos instruyamos, que la palabra de Dios nos da mucho consejo, y si no, váyale a los proverbios. Váyale a la escritura y ahí encuentre usted una cantidad de consejos para educar a nuestros hijos, consejos para el tema con el esposo, consejos para el tema con la esposa, consejos aún con los vecinos, en fin, con todo. O sea que la palabra de Dios es un lugar donde podemos educarnos para ejercer una excelente paternidad. Solamente es prestar el corazón y dejar que Dios nos enseñe. Porque a nuestros hijos tenemos que guiarlos y direccionarlos tanto en su parte física como en su alma y en su espíritu. En la parte física, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos? Su presentación, la importancia del aseo, la importancia de una buena presentación al colegio, que la camisa comenzó blanca y termina amarilla. Esa es una labor de nosotros los papás para que en el colegio me represente bien a Ana Sofía. Claro que el papá es el que se ocupa de planchar las camisas, pero yo las lavo. Pero yo me preocupo de enseñarle a ella que su presentación personal es importante, que ella es mi carta de presentación donde quiera que está. Entonces yo me preocupo porque esté bien presentada, que esté bien aseada, que tenga unos parámetros que la puedan ubicar en la sociedad. Su alma. ¿Cómo edificamos su alma? ¿Cómo direccionamos su alma? Ocupémonos de lo que ellos sienten. Ocupémonos de poder llegar a sus emociones, a lo que ellos están sintiendo en su corazón. La paternidad ocupa también ese lugar. No podemos ser ajenos. Si lo ves llorando, ¿por qué está llorando? Si lo ves triste, ¿por qué está triste? Que tú puedas ser ese papá y esa mamá que se acerca a sus hijos y los direcciona en su alma y en su espíritu. Yo aprovecho las oportunidades que me da
cada vivir con Ana Sofía y yo procuro de direccionarla en ese sentido. Ella ya empezó a tener las aflicciones de esta vida, de descubrir qué es una amistad, de descubrir muchas cosas, pero ahí ha estado la mamá, ahí ha estado el papá para direccionarla. Porque entonces cuando no hay un direccionamiento en ellos se desbocan. Porque en el colegio hay muchas cosas y ellos son una esponjita que ellos absorben. ¿Qué están absorbiendo nuestros hijos? ¿De qué se están impregnando nuestros hijos? Debemos de estar muy atentos. Hoy día los chicos son muy de seguir youtubers. Toda esa gente. ¿Tú sabes a quién sigue tus hijos? ¿Quiénes son esos youtubers que hacen parte de la vida de tus hijos? ¿Quién los está influenciando? Entonces, como padres y madres tenemos que direccionarlos, estar atentos a su presentación personal, al tema de su cuerpo, de su parte física, pero también nos vamos a ocupar de su parte emocional, sentimental, poderlos ayudar. Cuando esto aparte carece en el corazón de nuestros hijos, entonces son muy propensos a ser engañados, a ser engañadas, que en la calle les muestran un poco de afecto y se desbocan. Entonces allá está la fuente de amor, allá sí me están amando. Entonces cuando hay carencias en los hijos, estamos dejándoles una brecha, un portillo para que por ahí entre el enemigo y se robe lo que en ellos hay, porque en sus hijos hay propósito de Dios. Pero somos nosotros los encargados de velar por ellos, que sus hijos ya son adultos. Cuide de ellos, porque usted nunca va a dejar de ser papá, nunca va a dejar de ser mamá. Anoche hablábamos de tener una buena persuasión, una eficaz persuasión, y necesitamos esa sabiduría para acercarnos a nuestros hijos. Poderle preguntar: ¿qué está pasando, mi amor? ¿Qué te sucede? Y ser sensibles a su necesidad. Y si ellos no quieren hablar, pues entonces levanta una oración ahí por ellos. Entonces, ven, mi amor, yo voy a orar por ti. Si no te quiere contar, porque ellos llegan a una edad donde ya no te quieren decir nada. Ya lo que nos toca es apelar al discernimiento. Y como yo digo en mi casa, a mí el Espíritu Santo no me va a dejar engañar. A mí el Espíritu Santo me va a dejar saber todas las cosas, hija. Y ella sabe que de alguna manera Dios me lo deja saber. Él no me va a dejar ser engañada. Entonces, yo como mamá y usted como papá, tenemos que estar vigilantes en el espíritu por nuestros hijos y velar que su espíritu también esté correcto delante de Dios. Instruir a nuestros hijos para esta tierra y para la eternidad. Y mi mamá y mi papá no fueron de los de sentarse y darte la cátedra, como conocí a algunos papás que se sientan y le dan cátedra a los hijos. Pero con su estilo de vida inculcaron muchas cosas que nos edificaron a nosotros como hijos para que pudiéramos ser de bien para esta sociedad. Papá siempre nos decía: mucho cuidado, mis hijos, mucho cuidado con ir a quitarle nada a nadie. Uno se gana la vida honestamente, uno no engaña a la gente. Eso era una enseñanza para la vida. Y hoy día mis hermanos y yo tenemos muy claro lo que es la integridad, la honestidad y ser sinceros para con la gente. Y mi mamá, todo, siempre, su estilo de vida era enseñándonos. Ella nos enseñaba, mamá nos enseñaba que había que trabajar para lograr muchas cosas en la vida, que uno no se ganaba la vida sentado. Y mi mamá nos dejó trabajar. A los primeros que mandó a trabajar fue a los hombrecitos. Les hizo un medio de trabajo y los mandó. Vaya, hagan lo que puedan. Y nosotros aportábamos para nuestra casa. Y hoy día todos somos muy trabajadores. Todos amamos el trabajo. Ninguno es perezoso. ¿Cómo estamos edificando o cómo estamos direccionando a nuestros hijos? ¿En la comodidad de que todo se lo doy o que ellos también pueden aportar? Si bien hoy día la ley es más severa y un menor de edad no puede trabajar, como de pronto yo sí lo pude hacer, pero hay otras maneras de aportar para que la casa esté bien, marche bien y haya lo que se requiere. Hay muchas maneras de aportar. Pero como padres y madres tenemos que tener claro esto. Usted cría hijos para que vivan en esta tierra en lo presente, pero también para lo eterno. Y mi mamá siempre decía estas palabras y yo las
estuve aquí siempre y así he tratado de hacer. Mi mamá decía, uno no cría hijos para uno mismo. Uno tiene que criar los hijos para los demás. Que sean acomedidos, que sean obedientes, que sean honestos, que sean personas que van a servir para algo en otro lugar. Entonces, eso hago yo con mi hija. Y a donde ella va, la quieren dejar porque es juiciosa, hacendosa, cocina, es aseada, invítela. Entonces, yo dije, sí, gracias mamá por ese consejo. Segundo, brindar un ambiente necesario para que su hijo se desarrolle adecuadamente hasta la adultez. Todo esto lo investigué, todo esto lo busqué, porque yo no sé, tampoco a mí nadie me educó, solamente las vivencias que tuvimos en la infancia y lo que ahora aprendemos por la palabra de Dios. Pero podemos instruirnos también, leer, estudiar acerca del tema. Y lo que encontraba era esto: brindar un ambiente necesario para que su hijo se desarrolle adecuadamente hasta la adultez. Qué tristeza, y el proverbio lo dice, que el hijo mimado, el hijo consentido es vergüenza para su padre y afrenta para su madre. Porque crecen, pero nunca maduran. Nunca maduran. En una investigación dice que hay quienes nunca superan la adolescencia. Nunca. Nunca la superan. Es increíble ese dato. Yo me quedé sorprendida. La madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver de en qué ambiente se desarrolló la persona. Ahí, en eso consiste madurez. Pero aquí habla más de la adultez, que la persona pueda, que esos chicos puedan llegar a ser adultos proactivos, adultos que pueden decidir sobre su vida. Hijos adultos que todavía dependen de sus papás, de su mamá. Que todavía dependen de que la mamá le diga qué hacer, qué no hacer, y que el papá le diga o le dé, vea mi hijo, vaya. Está bien, los papás deben proveer, pero ya llega un punto donde nuestros hijos deben haberse desarrollado para la vida, para la vida. Así que en esta parte es importante que identifiquemos las etapas en las que se encuentra su hijo. Mirar en qué etapa se encuentra su niño, investigue. Hoy día tenemos herramientas. Usted va a coger su celular y Google. Cuando mi hija empezó a presentar unos cambios y yo estaba ya como, no, ¿por dónde la cojo? No sé cómo ya decirle, porque si se enoja, se irrita, ¿yo qué hago, Señor? Y Dios me habló a mi corazón y me dijo, investiga. Cuando investigué sobre su edad, claro, estaba entrando a la adolescencia y yo no lo había identificado. Entonces, cuando yo no me instruyo acerca de las etapas de mis hijos, los puedo dañar, los puedo destruir en sus sueños, en sus anhelos, en su forma de ser. Porque ellos tienen un diseño, ellos tienen una personalidad que Dios ha creado en ellos, y si como papá y mamá no estamos instruidos en cómo tratarlos según las etapas, los dañamos, porque o podemos poner cargas muy pesadas sobre los más chiquitos, o quizás estamos alivianándoles tanto el camino que los estamos haciendo buenos para nada, donde ya crecen y no saben ni qué hacer con su vida, llegan a una universidad y no saben ni qué es lo que van a estudiar, porque no hubo un direccionamiento, porque no hubo algo ahí. La Biblia habla de que ellos van dejando ver lo que son. Los niños desde pequeños van dejando ver lo que son. Entonces uno como papá y mamá debe estar atento. Este chico es muy piloso. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En cómo lo puedo empoderar? ¿Cómo lo puedo influenciar positivamente? ¿Cómo lo puedo animar? ¿Cómo lo puedo alentar? Entonces, muchas veces como padres colocamos un estándar muy alto a nuestros hijos porque queremos sentirnos orgullosos de ellos y no valoramos sus muestras de amor hacia su casa, hacia sus papás, y de pronto podemos caer en el menosprecio o caer en la acusación, en el juicio. Pero si nos instruimos en la etapa en que ellos se encuentran, vamos a tener sabiduría, una eficaz persuasión para poderlo ayudar. Entonces, ¿qué hice? Senté a mi niña y le dije, mi amor, tú estás cambiando, ya estás creciendo, pero hay algo que nunca cambia y son los principios y los valores. Así que mi amor, de aquí en adelante paciencia usted y paciencia yo, pero los principios y los valores deben permanecer firmes. Hay que tener una eficaz persuasión, corregir en el amor
y no permitir que la situación o nos desvirtúe la paternidad o desvirtúe lo que Dios ha hecho en nuestros hijos y cómo los creó y para qué los creó. Yo diría que muchos chicos de los que están en la calle, en las drogas, debajo de un puente, como unos loquitos de la calle, bueno, lo que llaman habitantes de calle, faltó direccionamiento. Muchos portillos en su casa, muchos portillos en su hogar que no fueron sanados por la falta de conocimiento. Pero usted y yo hoy estamos escuchando. Dios ha tenido que sanar en mí muchas cosas de mi infancia para poder educar a mi hija correctamente, para no dañar el corazón de mi hija. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, ojo con esto, cuidado con esto, porque como venimos con patrones de cómo nos criaron a nosotros, muchas veces esos patrones vienen a regir mi casa de forma negativa. Entonces lo que yo siempre digo o aconsejo es que aprendamos por observación. Aprendamos por observación. Si en usted su caso fue que era una disciplina severa, entonces no se vaya al extremo de entonces que su hijo no lo toca a nadie, porque la Biblia dice en los proverbios que de unas cuantas palmadas, de unos cuantos azotes, el muchacho no morirá, pero no habla de azotes de cogerlo a matar como de pronto nos pasaba a mí o a quién sabe quién más. Pero sí debe de haber una normatividad, una disciplina en la casa, porque eso también hace parte del ambiente para que los chicos se desarrollen. Hoy día ya no tenemos que acudir a la pela. No, yo te digo que hace mucho rato que no sé qué es eso con mi hija, pero hay otras maneras de disciplinar también. Antes era el plato volador, el cordón volador, le quitaban el cordón a la plancha, por ahí la chancla voladora. Pero estos días con mi hermana me hizo dar mucha risa porque dijo que ella era una madre que disciplinó un día muy tecnológicamente, que del enojo cogió la cuerda del celular y le pegó al muchachito. O sea, eso fue un impulso que tuve. Le diste una disciplina tecnológica. Pero muchas veces en el desespero actuamos incorrectamente. Por eso necesitamos que Dios nos ayude a ejercer nuestra paternidad de forma correcta. Pero para eso nos debemos de instruir. Haz de tu casa y de tu relación con tus hijos un ambiente seguro donde se desarrolle su adultez. Y si ya tienes hijos adultos, ya no podemos lamentar lo que hicimos, pero sí podemos enmendar con amor y en oración por ellos para que el Dios Todopoderoso les enderece su camino, que los enderece. Solamente Dios puede tener misericordia y tu oración va a ser escuchada, porque puede que el corazón de los papás muy adultos digan: ay, yo todos los errores que cometí con mis hijos, yo también he cometido errores con mi hija, pero Dios me ha ayudado a ir siendo educada, instruida poco a poco. Entonces, es importante que nosotros como papás, en esa función de paternidad, podamos tener claras dos metas hacia nuestros hijos. Uno es generar en nuestros hijos una conciencia moral mientras que caminen por esta tierra. Una conciencia moral, que sepan distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque esto los va a ayudar a desarrollarse para la vida, en su adultez, y ojalá lleguen a la madurez, que es la meta, ¿no? Que lleguen a la madurez, que no sean solo adultos, sino que también sean maduros, porque hay muchos adultos inmaduros que no han sabido administrar ni su vida ni su casa, y de ahí vienen las consecuencias. Tercero, entonces conciencia moral y temor a Dios. Muy importante, anoche lo hablábamos. Si queremos que nuestros hijos se desarrollen correctamente en esta tierra y con promesa para la eternidad, ellos deben de tener temor a Dios. ¿Qué es temor? Respeto. Honrar a Dios. Cuando estamos en las cosas de Dios, es en las cosas de Dios. Entonces, si estamos recibiendo el sábado y el domingo de la iglesia nuestra palabra y nuestro alimento, no hay celular en la mano, no hay distracciones, nos vamos a ocupar de lo que es del Señor. Tercero, presentarlos a Dios entonces como personas maduras, en consecuencia de un ambiente adecuado.
Yo quiero que mire conmigo Hechos 10, anoche leímos Hebreos. Hebreos 10, anoche leímos el texto, pero hoy lo vamos a retomar. Porque anoche hablábamos de la importancia de entonces tomar este consejo. 10 en el verso 24. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que ya fueron estipuladas unas obras en esta tierra en las cuales debemos caminar. ¿Cuáles son esas obras en las que debemos caminar? Pues la Biblia es clara cuando leemos en Efesios, en Filipenses, en Gálatas, en Colosenses. Son cartas, yo diría, muy domésticas, donde se nos enseña tan claro cómo debe de conducirse la persona en los caminos del Señor. Pero recuerden que esta preocupación sea genuina, que tú realmente te ocupes de tus hijos como tienes que ocuparte. Yo sé que de pronto tu ocupación también es trabajar y velar porque en tu casa no falte nada, pero ¿de qué sirve una nevera llena, una casa con lujos si tus hijos se están perdiendo? Entonces no podemos invertir los valores ni las prioridades en casa. Realmente preocupémonos porque nuestros hijos maduren correctamente, con una conciencia moral y con temor a Dios. Lo uno y lo otro se pueden de la mano. Que no falte nada en tu casa. Haz de tu casa un lugar hermoso, un palacio. Hazlo si tienes la posibilidad. Llena tu casa como un palacio. Pero que el precio no sean nuestros hijos, sino que preservemos esa generación como lo más importante que nos han dado para que administremos. Así que en Hebreos 10:24 está la palabra muy clara: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vaya y lea la Biblia acerca de las buenas obras, porque estas no son para salvación. Nadie es salvo por obras, sino por gracia que está en el Señor Jesucristo. Pero las obras dejan ver quién soy yo, en quién he creído y cuáles son mis principios, mis valores. Las obras me dejan ver a mí como persona en esta tierra. Ahora, como papás, entonces, para poder ver estas tres cosas, dar guía, direccionamiento, tener un ambiente adecuado para que nuestros hijos se desarrollen y presentarlos como personas maduras, debemos como papás tener la actitud correcta y empezar a generar relaciones correctas con nuestros hijos. No tenemos que pensar que nos vamos a convertir en los mejores amigos de nuestros hijos, no. Pero por lo menos sí vamos a ganar la confianza de nuestros hijos para que ellos puedan abrir su corazón y expresar cómo se sienten, porque de ahí van a adquirir un buen consejo y van a recibir el amor. Así que 3 cosas aquí para resaltar: edifica, corrige y cubre en amor. Esa es la función de la paternidad: edificar, corregir y cubrir en amor. Que si hace algo malo, no lo puedo tratar como mi peor enemigo. Mis hijos no son mis enemigos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces a veces somos tan injustos con nuestros hijos. Si Dios nos diera a nosotros por merecimiento, no tendríamos derecho a nada. ¿Están de acuerdo conmigo los presentes? Si fuera por merecimiento, grave. Dios todo lo da por gracia. Y cuando tú recibes una muestra de amor de Dios, no es porque te lo ganaste, es porque Dios quiere motivarte a que seas cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, yo no le doy a mi hija premios por lo que hace. Yo le doy a mi hija detalles de amor que le muestran qué importante es para mí y cuánto la quiero ver crecer. Entonces cambiemos los conceptos, porque a nosotros nos criaron que si no nos merecíamos no nos daban y nos amenazaban y no te va a traer nada el niño Dios porque te has portado mal y nos amenazaban. ¿Quiere? Entonces las condiciones. No, Dios nos manda a administrar bien nuestra casa, Dios nos manda a administrar bien a nuestros hijos. Obviamente no les vamos a dar regalos cuando están portándose mal, porque ¿qué deducen los niños? Todo está bien.
Pero sí podemos edificarlos, podemos corregirlos y cubrirlos en amor. Que la corrección sea con instrucción. Desde muy chiquitica Ana Sofía sabe que la disciplina es disciplina. Que yo no la amenazo, porque hay papás que no saben corregir. Se la pasan de amenaza en amenaza en amenaza, y los chicos de hoy son tan inteligentes que dicen, ¿cuál es? O sea, no hace nada. Y no amenazar. No, el consejo que yo le digo a usted, papá y mamá, es corrija y no amenace. En mi caso, yo advierto, yo no amenazo. Y cuando venga tu papá, te voy a... No, es que yo la autoridad también la tengo yo. Si el papá no está, la autoridad la tengo yo. Yo no voy a esperar que venga el papá a corregir. No, la autoridad, si él no está, la autoridad la tengo yo. Si él está, entonces, aquí está el papá, pasa esto y esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo correcto. Yo advierto, mira, esta situación, esto así, esto no se hace por esto, quedas advertida. La segunda vez, vuelves a hacerlo, entonces ya sabes que tienes disciplina. Lo volvió a hacer. Venga, señorita, vamos aquí un momentico, vamos a conversar usted y yo. Y cuando estaba muy chiquititica, yo siempre acostumbro a que la llevo a su cuarto para corregirla. Siempre es en su cuarto. Entonces, ella tendría 2 años y ya sabía que yo le hacía así. Señorita, para la habitación. Señorita, para la habitación. Allá teníamos la conversación y tenía 2 años. Y ese pitico salió de la habitación y me enfrentó. Y salió y me hacía con el dedito, ni hablaba. Y me enfrentó. Yo no sabía si reírme, si enojarme, si asustarme. Y ese pedacito salió a enfrentarme. Ella se fue, pero volvió y enojada. Y yo como que, ¿qué hago aquí? ¿Cuántas veces sus hijos se han querido enfrentar? ¿Y cómo lo asumimos? Dios santo, qué susto, esta generación da miedo. Pero me toca tomar seriedad al asunto porque estoy formando a mi hija para esta tierra y para la eternidad. Y fui y le dije, para su cuarto, señorita. A la mamá se respeta. Se queda aquí en este cuarto hasta que yo le diga. Allá se quedó y aprendió, nunca más. Pero ella aprendió algo, que tiene defensa. Cuando le iba a corregir más adelante, que iba creciendo, si yo le iba a corregir en algo, me decía, mami, pero espérame, yo te explico. Ok, entonces vamos al cuarto, me explica, pero eso no la eximía de una disciplina. Si tienes 2 paupaos, tienes 2 y se le cumple, son 2. La nalguita, plin, plin. ¿Y por qué mi nalguita? Porque esa fue la que hizo Dios para disciplinar. No es el brazo, no es la cabeza, no es más, es la nalguita. Entonces, sí se puede edificar, corregir y cubrir en amor. Pero, ¿qué estamos cosechando hoy? De pronto hijos que no respetan porque nunca tuvimos la fuerza, el coraje para edificarlos y decir, estos son los límites, mi amor. Tú puedes hablar, te puedes defender, puedes excusarte, puedes pedir perdón, pero la disciplina se asume. Entonces, eso de estar amenazando a mis amados, eso no es sabio. Eso se vuelve el juego de esos niños. La eternidad de nuestros hijos, de nuestros niños, está definida por sus decisiones en esta vida. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? La eternidad de nuestros hijos se define aquí en la tierra, aquí. Y no se define porque mi mamá y mi papá sea esto o aquello. Se define porque es mi decisión de seguir a Cristo. Entonces, ¿será que nuestros hijos sí han tomado esa decisión? Ya le falta poco a la mía a ver si toma decisión de bautismo, pero no puede ser por obligación o porque yo soy esto o lo otro. No, tiene que nacer del corazón de nuestros hijos, hacer lo que es correcto y tomar las decisiones correctas. En el momento que tenemos para influenciar a nuestros hijos es hoy. No podemos esperar más. Hoy es el día para influenciar a nuestros hijos y poderlos formar para esta vida y para la eternidad. Pero eso toma tiempo.
Eso no es algo espontáneo ni es algo de segundos. Eso toma tiempo, eso requiere constancia. Que todas las noches usted despida a su hijo en oración y con la palabra. Que todas las noches su última meditación sea la palabra y la oración. Ahora, algo importante, y es que en esta tarea que tenemos de edificar nuestra generación para preservarla, los papás tienen la parte mayoritaria y la iglesia sola complementa. Yo quiero que usted tenga presente eso. Los papás tenemos la cuota mayoritaria y la iglesia solo lo complementa, igual que el colegio. El colegio no te va a educar a tus hijos ni les va a enseñar a comportarse. No es correcto que un hijo sea el problema en el colegio y que te estén llamando y llamando y llamando, porque es que ¿dónde está la educación? En casa. Es en casa donde se forman los hijos, y la iglesia y el colegio la complementan. Por eso vamos a vamos a Hechos primero. Hechos 16. Ahora sí es Hechos. Capítulo 16, y con esto vamos terminando. Acerca de la paternidad. Yo creo que si hay algo que debemos tener los padres de hoy, de esta generación, firmeza y valentía. No nos puede dar miedo. No nos puede dar miedo educar a nuestros hijos. En Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Ya estás ahí, ¿cierto? Y dice así la palabra del Señor. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Vamos a dejarlo ahí. Si vamos a formar una generación que se preserve para su salvación y la vida eterna, pero que durante el tiempo que anden por esta tierra sean coherentes, adultos, maduros, más adelante, o desde pequeños empiecen a mostrar esa firmeza también en su carácter. Aquí está hablando de un muchacho que llamó la atención de Pablo. Antes de este texto, usted puede ver arriba, dice desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé ya era un adulto, pero este hombre estaba lleno de muchas situaciones que Pablo decía: yo con este no ando, eso es problemático, a este le falta un proceso. Y dejó a Bernabé, pero en ese caminar, en esos viajes, conoció a Timoteo y le llamó la atención y dijo: este muchacho tiene algo especial. Este muchacho se ve que ha sido educado para esta tierra y para la eternidad. Vio en Timoteo unas cualidades maravillosas y no dudó en llevárselo y ser mentor. ¿Usted quisiera que sus hijos también fueran vistos como un Timoteo? Que digan: a este muchacho yo quiero tenerlo a mi lado y poderlo ayudar a crecer en su llamado y en su propósito de vida. No necesariamente en cosas del ministerio. Puede que tenga un potencial profesional y que una persona de una empresa multinacional lo vea, lo conozca y diga: yo quiero ese muchacho en mi empresa, yo quiero esa muchacha en mi empresa, y darle oportunidades porque tiene con qué crecer. Qué bonito, ¿cierto? Ahora, hay en segunda carta de Timoteo, en el versículo 1 y 2, se me perdió Timoteo, aquí está. Segunda de Timoteo capítulo 2, y en el verso 1 y 2 vamos a mirar. Entonces, ya Timoteo tiene un testimonio y es un chico joven, muy joven. Estamos hablando de un chico que todavía está en casa de su mamá. Y dice el versículo 1 y 2, segunda carta de Timoteo 2, 1 y 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndala a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo ve en Timoteo un chico que se puede mentorear, un chico que se deja instruir y puede llegar a lograr muchas cosas grandes en la vida. Y luego entonces, cuando ya han pasado tiempo juntos, después de caminar tanto tiempo juntos, le dice Pablo a Timoteo: recuerda lo que te he enseñado, cómo te he mentoreado, recuerda cómo te he instruido. Así que esto que has visto de mí, ve y enséñalo, para que esos también enseñen a su vez a otros, que ese es el grado de influencia a donde tienen que llegar nuestros hijos. Pero y entonces, ¿a quién le atribuimos el carácter de Timoteo? ¿A Pablo o a la mamá? ¿A quién le vamos a atribuir ese mérito? Porque usted no puede pensar: ay no, después de esta prédica yo le voy a mandar a mi hijo a la pastora para que me lo encamine. No. Esa tarea es suya, no es mía. Recuerde que la parte mayoritaria de la formación en nuestros hijos es de los papás, y la iglesia y el colegio la complementan. Y aquí vamos a mirar ahí mismo en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 10 al 14. Dice: tú en cambio, le está hablando a Timoteo, Pablo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, está hablando el mentor, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Has vivido mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, las persecuciones que soporté y que todas ellas me libró el Señor. Todo esto lo tuvo que también conocer Timoteo. Pero dice aquí, sigue diciendo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes lo aprendió? De su papá, de su mamá, de su abuela. Y Pablo simplemente potencializó lo que en su casa le habían enseñado. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? Usted está tomando el tiempo de enseñarles esto que edifica para esta vida y para la eternidad. Entonces, para que usted le quede claro, la iglesia no es responsable de la salvación de tus hijos. Yo quiero explicarme bien. Nosotros aquí damos la enseñanza, pero el que tiene que afirmar esa enseñanza es usted en su casa, con su instrucción y con su ejemplo. Porque aquí podemos hablar maravillas, pero en su casa, ¿qué se vive? Usted hoy está escuchando y está siendo instruido. ¿Qué va a hacer a partir de hoy? Porque nos hemos equivocado y mucho. Pero a partir de hoy que estamos siendo enseñados, ¿qué vamos a cambiar? Para que, como Timoteo, nuestros hijos puedan ser vistos con un carácter firme, con una vocación firme. Este muchacho tan especial, hombre, yo quiero discipular a este. No, véngase aquí a mi lado. Pero aquí, ¿de quién lo aprendió? Le dice Pablo a Timoteo: pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nuestros hijos deben saber cuáles son esas buenas obras que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, en que nosotros debemos de caminar. Pero yo, como mamá, el papá, somos los que mostramos el camino. Hijos, es por aquí. Por las noches vamos a hacer el devocional. Ahora, no hago un devocional de 30 minutos, de 1 hora, no. Es mejor todos los días y de a poquito, construyendo de a poquito. Construya vida cristiana, construya el reino de Dios en el corazón de sus hijos de a poco. 10 minutos que usted se siente todas las noches con su hijo y lo despida, con una instrucción de la Biblia y con una oración, un fuerte abrazo, y queda ese hijo lleno, potencializado. Aquí lo aprendió de su mamá y de su abuela. Ojo, abuelas,
con desautorizar a las mamás. Ojo con eso, abuelas, porque las abuelas son una bendición. Ellas son muy lindas, ellas ayudan a educar sus nietos, pero muchas veces fallan, se equivocan, pecan, porque quieren desautorizar a sus papás. Si tienes que corregir a tus hijos por cómo tratan a sus nietos, hazlo a solas. A solas, es lo mismo que la mamá y el papá. Si entre los dos nos tenemos que corregir algo acerca de los hijos, lo hacemos a solas. Si mi esposo me dice: Liliana, venga un momentico, necesito hablar con usted. Sí, señor. ¿Y qué me tiene que decir? Así no se trata la niña. Sí, señor. José Noé, venga un momentico. Así no. Bueno, entre los dos nos ayudamos, pero a solas. A solas. Así que, abuelas, a colaborar en esa educación a nuestros hijos y ayúdenos a tener una buena paternidad, pero no la obstruya. Más bien ayúdenos a no cometer los mismos errores. Así que la mamá y la abuela en Timoteo formó. ¿Y qué hizo Pablo? Pulió, mentoreó, inspiró. Qué rico que nuestros hijos nos vean a nosotros como ese mentor y esa inspiración también. Que nos vean como esa que los catapulta, que los ayuda a crecer más y más. Tratar de celebrarles todo a nuestros hijos lo bueno que ellos hacen, celebrémoselo. Mami, mira cómo me fue de bien. Ay, mi amor, si es que usted es tan inteligente, usted es una niña muy juiciosa, celebrémosle. Pero si usted le responde: bueno, es que es su deber, es que yo... No, celebrémosles a ellos también sus logros y tengamos una influencia positiva sobre nuestros hijos. Ahí mismo en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo le dice a Timoteo: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Eso es muy lindo. Esto es preservar una generación. Qué lindo cuando dice: mira, yo puedo valorar y reconocer esa fe que hay en ti, querido discípulo, porque esa primero empezó en tu abuela, en tu mamá, y ahora está en ti. Y que se postergue de generación en generación en generación. Vamos a concluir con esto. Porque Proverbios 22:6 dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy yo puedo recordar las enseñanzas de mis padres que me han ayudado para caminar por esta tierra. ¿Cuáles son las enseñanzas que han quedado en ti y que aun cuando ahora eres viejo, tú las recuerdas? Busquemos también que nuestros hijos atesoren ese consejo, que nuestros hijos atesoren ese ejemplo de vida. Papá nos dejó un legado de ser un trabajador, un hombre esmerado por su casa, abnegado. Para él primero su casa. Para él no había lujos, para él no había más nada, para él era la casa. Que tuviéramos mucha comida. Y si usted va a mi casa, va a haber mucha comida. Porque fue lo que aprendimos. Y poder postergar todo ese consejo y poder transmitir a nuestros hijos las buenas obras y todo lo que Dios nos manda a hacer. Yo quiero que juntos elevemos oración por nuestros hijos. Vamos a orar por ellos para terminar este tiempo. No nos cansemos de ser instruidos. Que al final de todo este camino podamos escuchar: papá, mamá, gracias por lo que me has enseñado. Que tú puedas escuchar eso de tus hijos. No como nos ha tocado escuchar dolor del alma y tantos portillos en personas que dicen: mi mamá, mi papá destruyeron mi vida. Muchas veces porque tuvieron una mala actitud en la crianza, otros porque simplemente se desentendieron. Así que esta mañana necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe la verdadera paternidad. Este tiempo en que hemos estado en línea con nuestros niños, se ha despertado liderazgo que ya venía de antes. Pero ese liderazgo en ellos no se debe a la iglesia infantil. Se debe a sus papás en casa que han fortalecido una vida para la eternidad de sus hijos. Y estos niños de 12 años
se han dispuesto para ser colaboradores en la enseñanza. Los tenemos en cuenta. Un José Manuel, un David. Aún Manuel y Salomé, que son tan pequeñas, ellas mismas dicen: yo quiero cantar, la otra dice: yo danzo. Y ayudan a que el grupo ministerial infantil sea dinámico. Y nos encanta ver cómo Dios despierta el corazón de nuestros pequeños. Pero esto no lo debemos a la iglesia. Esto lo debemos a papás comprometidos en casa, que han modelado una vida de compromiso a sus hijos, que le han enseñado a sus hijos. Gracias, papá y mamá. Gracias por aportar esa cuota mayoritaria para que sus hijos puedan ser edificados para trasegar por esta tierra, como para también ser parte de la eternidad. Padre, bendecimos tu nombre sobre nuestra generación. Yo te doy gracias, Jesús, yo te doy gracias. Porque el amor con el que tú nos cubres, Señor, bastará para mantenernos firmes, oh Dios. Pero como padres y madres, poder también este amor transmitirlo a nuestros hijos. Que nosotros, Señor, podamos ser tan sabios y entendidos, instruidos en tu palabra. Pero tú también nos has dado herramientas para ir y desarrollar en nuestros hijos aquello para lo cual tú los creaste, que seamos nosotros esa plataforma para ellos. Yo bendigo tu vida, papá y mamá. Yo bendigo tu vida y que Dios sea dándote la firmeza para educarlos, para corregirlos y para cubrirlos en amor. Que Dios te dé la sabiduría para preservar tu generación de la manera correcta, e enseñándole con el buen ejemplo, con su conducta de testimonio. Padre, ayúdanos a instruir a nuestros niños en el camino, que cuando ellos lleguen a la adultez y maduros, puedan voltear y decir: papás, gracias por la instrucción, gracias. Yo oro con todos mis hermanos allí, Señor, en línea, por los sueños y los anhelos de nuestros hijos. Oramos por la proyección de vida de nuestros hijos. Oramos por el emprendimiento que ellos tienen, Señor, y vamos a hacer apoyo para ellos. Vamos a ser mentores. Nos vamos a esforzar por ser quien los instruye, quien los empodera, quien los capacita, quien los ayuda a cumplir esos sueños y esas metas. Nosotros ayudaremos a soñar a nuestros hijos. Nosotros nos prestaremos, Dios, como un instrumento tuyo, para que obres de una manera especial en ellos. Que en nuestros hijos se produzca salvación, tanto como en nosotros. Que en ellos se despierte esa fe sincera, como la hubo en Timoteo, como la hubo en Loida, como la hubo en la abuela de Timoteo, Señor. Yo oro, Señor, para que seas tú obrando de una manera especial en nuestra generación. Sabiduría del cielo venga. Necesitamos la sabiduría del cielo para que nuestros hijos se desarrollen en esta tierra como hijos muy amados tuyos, Dios, que participan de cada promesa, donde se restaura la generación, donde se cierran los portillos, donde las brechas ya no están porque han sido sanadas, porque hay una familia sana en la fe, sana en la escritura, sana por el amor de Dios. Te bendigo. Que Dios nos ayude a ejercitar nuestra paternidad correctamente. Y el llamado es: preservemos nuestra generación. Les bendigo y nos volveremos a ver pronto.